En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo que ustedes están leyendo es una orden apostólica. Quien está escribiendo esto como orden es el apóstol Pablo, al cual Jesucristo se manifestó y lo envió como apóstol. Pablo hace parte de los apóstoles que el Señor nombró en su tiempo. De ahí para adelante el apostolado cambió. Pablo es el último de los apóstoles que el Señor escoge. Es el último. Es el último. Esta es una orden apostólica. Antes, el pueblo vivía bajo órdenes mosaicas. Antes, el pueblo vivía bajo órdenes mosaicas. Y los que todavía no estábamos conociendo, entendiendo, comprendiendo y experimentando palabras como estas, vivíamos también bajo órdenes mosaicas. Pero como en el Señor hay una promesa de crecimiento y que Él nos hará entender y nos enseñará el camino por el cual debemos andar. Entonces, hoy usted está escuchando esto. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, coma. Significa que hace falta complementar lo que está diciendo cuando hay una coma, y que lo que viene tiene que ver con lo que se está diciendo. Porque si la idea fuera hasta ahí, habría un punto. Y la iglesia habría entendido que el día de congregarse deberían venir con algo para el Señor, con algo. Y algo es cualquier cosa. Vamos a ver ahora que no es así, porque hay una coma. Según haya prosperado. Según haya prosperado. Mando que den algo conforme a la prosperidad que hayan recibido durante los días previos al día de congregarse. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Subraye ofrendas. Gracias, Señor, por ese software para poder subrayar en vivo también y ser más profesionales en el ministerio. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire que Pablo deseó y desea, manifiesta en esta orden que la ofrenda se tenga lista por adelantado, prácticamente. Mire cómo está enseñando Pablo aquí algo tremendo. Eso que van a dar conforme han sido prosperados, ténganlo listo siempre por adelantado. ¿Por qué Pablo instruye así? Porque así cuidaba a la iglesia del Señor de que a la hora de dar, cuando dieran, el mensaje que enviaran al dar era este, que ellos daban voluntariamente.
al venir tan preparados para dar, enviaban el mensaje siguiente: nosotros damos voluntariamente y no por obligación. Cuando una persona no se prepara para dar en el momento que da, envía el mensaje equivocado. Dice: yo doy porque me tocó, no porque me nace. ¿Quedó claro? Entonces, de esta manera Pablo cuidaba a la iglesia de que en estos momentos mostraran generosidad y no como si fuese algo que se les hubiese exigido, sino más bien que ese tiempo fuera un tiempo para ofrecer donativos generosos. Cuando se da por generosidad, se da con gusto y amor. Pero cuando se da porque se cree que lo están obligando, no va a mostrar generosidad. Cuando da pensando así: me están obligando a dar, aunque dé, sin importar lo que dé, no cuenta como de generosidad. Lo que da, ¿sabe cómo cuenta? Como mezquindad, tacañería, porque en su corazón está contrariado para dar. Todo el que da contrariado en su corazón está mostrando no generosidad. No se deje engañar. Está mostrando tacañería, mezquindad. Por eso debemos estar conectados al Señor para no dejarnos llevar por las apariencias, porque el Señor siempre mira el corazón, la intención con la que hacemos las cosas. Y luego que mira el corazón, en el caso de dar, mira la cantidad que da, mira su corazón y mira cómo Él lo prosperó días antes de dar, días antes al dar, para ver si es que está dando conforme Él lo mandó a través de los apóstoles. Yo no sé en cuántos lugares se enseñarán esto, pero yo me siento privilegiado por el Señor al poder enseñárselo a ustedes. La verdad no sé en cuántos lugares se dará. Dios quiera que este mensaje pueda llegar a muchos lugares, a muchos rincones. Quien da con dolor muestra que es ¿qué? Tacaño. Sí. Entonces, ojo, se ve la mano con un fajo dándolo, pero por cuanto está dándolo con dolor, no se deje impresionar por el fajo. Es un tacaño. Pero quien da con gusto, ese mismo fajo es generoso. ¿Sí ve? Eso es impresionante. Entonces, lo que va a recoger el uno del otro es diferente. ¿Por qué? Por la intención con la que dio. Porque dio con dolor o porque dio con gusto. Versículo 3: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Entonces, yo quiero que usted
subraye también donativo ahí. Gracias, Señor, por ese software. Gracias, lo recibimos. Recibimos la empresa o la persona que lo va a crear para la iglesia, porque hay que hacerlo. Entonces subrayamos en el versículo 1, ¿qué? Ofrenda. ¿Sí? En el versículo 2, ¿qué subrayamos? Ofrendas. Y en el 3, ¿qué? Donativo. Donativo, no donativos. Por ahora vamos a ceñirnos a la palabra. Bueno, y un donativo es una colecta, una contribución. Un donativo es un obsequio, un beneficio. Eso es un donativo. Ofrenda, ofrendas, mire todo lo que quiere decir ofrenda, ofrendas, donativo, colecta, obsequio, contribución, beneficio, bien. El asunto a tratar a continuación. Pónganmelo por adelantado en pantalla, por favor. A. Diezmos y ofrendas. B. Ofrendas generosas. C. Todas las anteriores. D. Ninguna de las anteriores. Diga usted el asunto que vamos a tratar a continuación. Paremos un momentico porque, como dijo mi papito, bendita sea su memoria, es más fácil tomarle una foto a 10 micos que a ustedes. Pongámonos de acuerdo, en serio. Lo vuelvo a decir, el asunto a tratar. A. Diezmos y ofrendas. B. Ofrendas generosas. C. Todas las anteriores. D. Ninguna de las anteriores. Es decirlo con autoridad y convicción, en fe. Digan el asunto. A. Diezmos y ofrendas. B. Ofrendas generosas. C. Todas las anteriores. D. Ninguna de las anteriores. Al final de esta palabra que voy a seguir dándoles, marcarán la respuesta correcta, si es A, o B, o C, o D, o B y A, o B, solo, no sé. Pueden tomar asiento. Hay una regla del espíritu de vida en Cristo que instaura la gracia de Dios en nosotros, y es, para que tome nota, y es ser muy generosos. ¿Cuál es esa regla del espíritu de vida en Cristo que instaura la gracia de Dios en nosotros? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Perfecto. No ser generosos, ser muy generosos. Porque de ser generoso a ser muy generoso hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Bueno, entonces, ¿esa regla cuál es? ¿Cuál es esa regla? A la hora de dar. ¿Sí? Y como ya aprendimos, a la hora de dar, conforme a nuestras fuerzas, y le podemos anexar también más allá de nuestras fuerzas, viéndolo siempre como un privilegio y no como una carga, que el darnos de esa manera o dar de esta forma. Y esta perspectiva solo se tiene cuando cuando permitimos que el amor de Cristo nos lleve a actuar así. Cuando permitimos que el amor de Cristo nos lleve a actuar así. Cada uno decide si le permite al amor de Cristo llevarlo a actuar así. Como es su decisión, si usted le permite
a Dios poner esto que estamos escuchando en nuestra mente y escribirlo en nuestro corazón. Así como usted decide si le permite a Dios que ponga esto que está escuchando en su mente y que lo escriba en su corazón. Yo le permito a Dios que ponga esto que me está dando en mi mente y lo escriba en mi corazón. ¿Y usted? Así es. Así es. No es porque cree que es una exigencia, en este caso de parte de sus pastores, de parte del ministerio bajo el cual está. Si algo debe creer de sus pastores y del ministerio bajo el cual está al respecto, es que lo que ellos quieren es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios, que ustedes reciban una recompensa por esa bondad, que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos, según Filipenses 4:17. Y que también interpreten el dar como una expresión del servicio. Y que también interpreten el dar como una expresión del servicio. De modo que si Dios lo pone a dar, siempre, 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 cada uno lo haga como a Él le place. ¿Y cómo es esto? Según Romanos 12:8, generosamente. Quienes han recibido la gracia de Dios son las personas más entregadas al Señor. Quienes han recibido la gracia de Dios son las personas más entregadas al Señor. Mire, los que en la gracia todavía están bajo la ley mosaica no son lo suficientemente entregados al Señor. Mientras que los que en la gracia están bajo la gracia son entregados a Dios como Él lo espera. Y no solamente entregado a Dios, sino también a sus pastores de la manera más generosa. ¿Por qué? Porque resulta que a ellos, y ahí deberíamos estar nosotros, los controla y apremia esto que estamos aprendiendo, pues es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que esta gracia que, por ejemplo, tuvo los de Macedonia, debería también tenerla la iglesia de Corinto, y quedó en la Biblia para que ahora esta palabra nos caiga a nosotros, la iglesia en este tiempo, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia del Señor, las iglesias del Señor, la iglesia universal. Deberíamos tener esta obra de gracia, tal entrega tan generosa, de una manera abundante, como prueba de su sincero amor, como prueba de nuestro sincero amor. Como nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Impresionante. Jesús fue tan generoso que se hizo pobre. Miren la generosidad de la cual estamos hablando. Jesús fue tan generoso que se hizo pobre siendo rico. Prefirió quedarse sin nada, en la física pobreza, teniéndolo todo. Lo dio todo para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí hubiera quedado bien un aplauso, pero bueno, será para después. Esto usted lo encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y aquí recuerdo a la viuda, y les recuerdo a la viuda muy pobre, según el Evangelio de Lucas. La viuda muy pobre, no pobre, muy pobre, que cuando ofrendó, nos cuenta Lucas, dice que ella ofrendó, no dice que ella diezmó,
sino que cuando ofrendó, ella dio de su pobreza todo el sustento que tenía. ¿Cuánto era lo que tenía? 2 blancas. Bueno, ¿y cuánto es eso en nuestra moneda, en pesos colombianos? Si nos basamos en el valor del denario, que era el salario de un día de trabajo, 2 blancas era un 2% de un denario. Estamos sacando más o menos en pesos colombianos cuánto fue para aquella mujer viuda muy pobre tener como todo su sustento 2 blancas. Un día de trabajo a la fecha se paga mínimo así 33,333 pesos con 33 centavos. Multiplíquelo por 2, el 2%. Eso da más o menos 666 pesos con 66 centavos. O sea que a eso equivale más o menos ¿qué? Una blanca. Pero como ella tenía como sustento ¿cuántas? 2, y dio las 2. Si multiplicamos eso por 2, lo que ella dio en total fue ese día que el Señor la elogió, fueron 1,333 pesos con 32 centavos. Era muy poco, especialmente cuando se lo compara con todo lo que estaban dando los ricos. Ahora, estos 1,333 pesos con 32 centavos aproximadamente era todo lo que ella tenía, todo el sustento que tenía, y que dispuso a darlo con tal de que los que sirven en el templo, tipo de la iglesia, tipo de los siervos de la iglesia, fueran enriquecidos. Y ella lo dio todo. Mientras que al mismo tiempo Jesús ojeaba a los ricos, y los ricos echaban, exagerado, pero Jesús me enseñó que lo que los ricos echaban eran sobras. Bien podían las ofrendas de ellos entre comillas, que realmente fueron sobras, rebasar exageradamente la ofrenda de la viuda. Mas lo que ellos mostraron con sus supuestas ofrendas generosas, ¿qué fue? Ya se lo enseñé. ¿Qué mostraron? Mezquindad, tacañería. ¿Recuerdan que se lo enseñé? Porque además de dar las obras, cosa que hoy día la mayoría de amos no hacen con sus perros ni con sus mascotas, además de ellos dar las obras en el templo, ellos, además de dar las obras al Señor, ellos lo dieron por obligación y no de generosidad. ¿Y cómo puede saber mi pastor la intención del corazón de ellos? No es difícil. Si es que entre todos los que estaban ofrendando, la única que sobresale es la viuda muy pobre. Y Jesús dice: los demás dieron sobras, los demás dieron por obligación y no de generosidad, mas esta viuda dio con gusto y amor. Ella sí dio de su generosidad. Así, aparentemente a ojos de los demás, mas no a ojos de nuestro Señor Jesús,
ella quedara más pobre de lo que ya era por haber dado todo su sustento para enriquecer a los servidores del templo. Impresionante. Para enriquecer la obra del templo. Mientras que los ricos se ajustaban a la ley mosaica. Mire que la viuda, aunque estaba bajo la ley, ella realmente se encontraba adelantada porque se puso bajo la gracia. Y la gracia ya estaba. Y estaba mirándola a ella, haciéndole seguimiento. Deleitándose en ella, porque eso estaba haciendo la gracia, mirándola y deleitándose en ella por esa gracia. Y con detenimiento se recreaba la gracia en ella. Mire, solo quien tiene la gracia en verdad hace esto o algo semejante a la viuda. De lo contrario, no lo hará. No lo hará. No lo hará. Por eso algunos prefieren quedarse con Moisés que con Cristo. Prefieren la ley de Moisés que la ley de Cristo. Porque la gracia va mucho más allá de la ley. Jesús, al verla, quedó cautivado. ¿Por qué? Pregúntenme por qué quedó cautivado el Señor al verla. Porque Él se vio en ella. Porque Él se vio en ella. De inmediato se identificó con ella, como ya se los dije, porque ya conocen la gracia, la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Enriquecidos con propósito, porque a todas luces queda claro para nosotros que a esa viuda, después de que se fue del templo, le fue mejor en el área económica. Aunque salió sin un centavito en el bolsillo. Lástima que la palabra no nos cuente qué pasó. Lástima. Pero por la justicia divina revelada en palabras como estas, yo sé que el Señor enriqueció a esa mujer. Yo sé que sí, porque Dios es fiel. Oiga, si es fiel con el que peca, ¿cómo no va a ser fiel con el que se deleita en agradarlo? El propósito siempre será que nosotros seamos enriquecidos para toda liberalidad por el dar. Que nos venga más para seguir ¿qué? Dando. Para que siempre podamos ser ¿qué? Generosos. ¿Dando cómo? En abundancia. ¿Dando cómo? No algo, no algo. Recuerden la palabra al inicio, no algo, no. En abundancia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11. A, diezmos y ofrendas. B, ofrendas generosas. C, todas las anteriores. D, ninguna de las anteriores. Uy, hay que ser un hijo del diablo para decir ninguna de las anteriores.
Así que todos los receptores de la gracia de Dios cumplimos con esta ley. ¿Cuál? La de dar conforme a lo que tengamos y más allá. Y hacerlo sin malicia. Sin malicia. Mi papá siempre me enseñó, cuando se sube una persona en el bus, dele, mijo, si tiene. Usted no se ponga a pensar, pero es que fuma, pero es que bebe, pero es que usted dé. Usted cumpla con dar. ¿A usted no le gustaría que le dieran? Dé. Eso me enseñó mi papá en su conocimiento, desde que yo era muy pequeño. Dé. Ya él verá lo que hace, pero uno cumple con ayudar cuando puede ayudar. Tremendo, ¿no? Bendita la memoria de mi papá. Bueno, por eso cuando lo hacemos hay que darlo sin malicia. Ejemplo, sin pensar erróneamente que esto de dar es porque los pastores quieren que ustedes tengan escasez o que tengamos escasez. No, Señor, todo lo contrario. No es porque estén aprovechándose de nosotros o de esa manera se aprovechen de nosotros o estén explotándonos o de esa manera nos exploten. No, es más bien para que tengamos más de lo que ahora tenemos por dar. Escrito está: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Segunda carta a los Corintios 9:6. Hasta aquí. ¿Cómo podría definirse dar en un sentido bíblico? Voy a pedir que alguien se ponga de pie y me diga qué entendió con esta pregunta. La repito. ¿Cómo podría definirse dar en un sentido bíblico? ¿Quién me quiere decir qué entendió con esa pregunta? No le estoy pidiendo que me dé la respuesta, sino que me diga qué entendió con esa pregunta. Póngase de pie rápidamente, o quiere que lo llame a dedo. ¿Quién levantó la manita? Elizabeth, levántela. Sí, hermana, usted. Se estaba rascando, era el pelo. Entonces no haga eso. Estaba rascando la cabeza. ¿Qué entendió usted? Dar, como dice la palabra de Dios, entendí que es dar con generosidad. No, yo no. Se estaba rascando la cabeza. No, ya. Y esto está bueno. Esto está bueno. ¿Qué entendió con la pregunta que acabo de decir? ¿Cómo podríamos definir dar bíblicamente? ¿Qué entendió? A ver, John, también estaba levantada aquí, tenía la mano aquí, ya, eso sí. Mi pastor, quiere decir la pregunta que bíblicamente, ¿qué significa dar? ¿Y qué es bíblicamente? Según la palabra, ¿qué significa dar? Entonces, ¿qué es un cristiano bíblico? Un cristiano bíblico es aquel que vive conforme a la palabra. Tremendo, ¿sí entendió, Michael? Ay, Señor. Gracias. Gracias. Respuesta: dar es un acto que brota de la generosidad que caracteriza a los beneficiarios de la gracia divina. Dígalo conmigo: dar es un acto que brota de la generosidad de los beneficiarios de la gracia divina. ¿Cuántos hemos recibido? ¿Cuántos aquí hemos recibido la gracia de Dios? El que no levantó las manos, ¿qué pasa? ¿Está tullido? Sea sano de esa mano seca en el nombre de Jesucristo. Sea sano de esa mano seca. Pueden bajar su mano. Entonces, ¿qué pasa? Nos debe caracterizar el qué. ¿El ser qué? ¿El ser qué? No, muy generosos. No generosos. No. Eso es como comer roscón a palo seco. No es lo mismo roscón con una bebida acorde al rosconcito para bajarlo, si no se le queda aquí. Y si está un poquito viejito, más se le queda aquí. No le baja.
no le baja. Y si no está salivando bien, se le pone eso, hay un tapón aquí. Entonces, nos debemos caracterizar en ser ¿qué? Supremamente generosos. Eso quiere decir muy generosos. Y ser así, ojo con esto, y ser así es toda una exclusiva. ¿Qué? ¿Ser cómo? Dígale que está a su lado, nos debe caracterizar el ser supremamente generosos. Si es que recibimos la gracia del Señor, diga. Vuélvaselo a decir, si es que recibimos la gracia del Señor, nos debe caracterizar el ser supremamente generosos. Impresionante. Y ser así es toda una exclusiva en este tiempo del Dios dinero, de la avaricia, de la codicia, de lo ancho para ti y lo angosto para los demás. En estos tiempos de tacañería, de incredulidad, y obvio, por como son tan escasos para dar, ¿qué recogen? ¿Qué recogen? Escasez. Dígale que está a su lado, la escasez es una cosecha que se recoge cuando se es escaso a la hora de dar. Y algunos se preguntan, yo no entiendo mi escasez. Aquí puede haber una respuesta. Haga un análisis para que sea libre con base a esta palabra. Ahora bien, cuando no se entiende esto, por lo general se malinterpreta el dar como si fuera una exigencia cuando no es así. Quien da por la gracia de Dios cumple con esta ley voluntariamente y no porque le toca. Pues escrito está, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí va? ¿Sí lo ve? Los ricos ofrendaron según la ley. La diezma ofrendó como propuso en su corazón. Impresionante, ¿no? Por eso todos los ricos en este tiempo, cuando ofrendan, dan sobras. Pero todos los que han recibido la gracia de Dios, cuando ofrendan, si no lo dan todo, lo dan casi todo. Y sacan y son atrevidos y dicen, con que quede para el bus, vaya de. Así hacía mi tía Gloria conmigo y me ponía unos billetotes y yo decía, ¡ay! Yo era chiquitico. Y la avaricia viene desde la infancia. Ese billete y decía, uno con esa necesidad tan grande, mi hijo, vaya delo. Y yo me iba y pasaban con esas bandejas llenas de relojes, de anillos, de aretes, de oro, alhajas de oro, cadenas. Y yo decía, ¡ay! ¿Están repartiendo o es que uno va y va? Porque para el avaro, para quien no ha recibido la gracia, para quien está bajo la ley, esa es la perspectiva que se tiene. Pero para uno que ha recibido la gracia de Dios, mire, le alegra dar, no le fastidia. Así se lo digo. Segunda carta a los Corintios 9:7, le alegra dar. Y Dios ama al dador alegre. Pero si le martiriza este tema, lo ofende, le quita el aire, lo incomoda, esa persona carece de la libertad que ofrece la gracia de Dios para cumplir con esto. ¿Qué es esto? Dar, le falta. Dar en abundancia, dar mucho. Mire, para cumplir con esto de buena gana, se necesita conocer
de primera mano esta verdad que estoy enseñando. Si no, entonces va a alegar calumniosamente que allá en esa iglesia lo obligan a dar. Y hace ese comentario y lo ventila entre los demás como un pretexto para lavarse las manos y justificarse a sí mismo y no dar, perdiéndose así de tener una bendición exclusiva y además acarreándose juicio por hacerle ese comentario a otros que a la mayoría los hizo tropezar, y hace que ellos también hablen mal del dar en la iglesia, del dar en abundancia. ¿Ven por qué no todos tienen una bendición multiplicada, en aumento, benéfica y que beneficia a los demás? Los que la tienen nunca dejan de dar, no paran de ser generosos. Siembra y siembra y siembra y siembra. Siempre está pensando en dar, da y da. Y personas así son las que disparan, avivan la gratitud para con Dios por el dar. Son las que avivan la intercesión por cada dador alegre. Claro, debido a esa generosidad para con la iglesia, para con la obra del Señor, para con sus pastores. En fin. Segunda carta a los Corintios 9:8. Espero que esté conectadísimo. Segunda carta a los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios. Sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para darles en abundancia. Dígalo fuerte. Personalícelo. Dedícaselo al que está a su lado. Sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Dígale esto último a los demás. Hay que estar atentos. El que se distrae, dígale al que está a su lado: Dios no solo nos da para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Dios tiene el poder de darles más. Dígaselo al que está a su lado. Más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Ven que la gracia maneja una regla. Es esta: les doy no solo para que tengan, sino también para que den con generosidad. Una regla de la gracia: les doy no solo para que tengan, sino también para que den con generosidad. Si se resisten a esta regla, ¿qué va a pasar? En consecuencia, se seca la bendición. Y mi bendición no se va a secar. Mi bendición no se va a secar porque Dios me está dando esta palabra y
Yo la recibo en mi mente y escrita en mi corazón. Diga, yo la recibo en mi mente y escrita en mi corazón. Por eso es que nos conviene recordar también las palabras del Señor Jesús cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí se pudo haber aplaudido, pero bueno, ya no. Hechos 20:35. Mire, quien tiene la gracia de Dios hace esto. Ahora, debe llamarnos mucho la atención que esto que estamos entendiendo con base al capítulo 8 y 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, sea porque precisamente los corintios tenían tantas luchas con el dar, sobre todo a su pastor, al punto que Pablo de ellos no quiso vivir del evangelio, sino más bien prefirió vivir del evangelio por parte de otras iglesias. Por eso les escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8: he despojado a otras iglesias. Así les escribe a los Corintios. Les aclara: mire cómo yo hago para vivir sin recibir un donativo de parte de ustedes. Porque como ustedes son tan maliciosos y cabezaduras, esto es lo que decidí hacer. Y para mí es gloria. Y lo aclara porque él dice: yo no lo hago por contienda. No, porque para mí es una gloria que yo no reciba de ustedes ni una sola ayuda, sino que más bien la reciba de otros, cuando lo justo es que la reciba de ustedes. Pero para mí el hecho de no recibirlo es más gloria, porque ustedes son maliciosos, ustedes todavía dan y siguen rajando cuando dan. Tiene mucha malicia. Entonces les dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Tremendo. Y cuando estaba entre vosotros, versículo 9, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, le dice a los corintios, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Porque para ustedes dar es una carga, no es una bendición. Y yo le pido a Dios que me siga mostrando cuando me vayan a dar algo, si el que lo está dando con carga para no recibírselo. No quiero recibir nada de alguien que me lo dé sintiéndose cargado por dar. No lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Esa persona no ha recibido lastimosamente la gracia de Dios como tiene que ser. Pablo renunció a modo propio a un derecho que tenía con los corintios puntualmente. Derecho que tiene y tendrá todo servidor de Cristo como él. ¿Cuál? Vivir del evangelio. Algo que ya les había aclarado en su primera carta. Dice el versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Impresionante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Mire, Pablo, al mencionar los otros apóstoles, entre ellos ¿quién? Cefas. Le doy un like al que contestó, a los que contestaron. Está reconociendo que todos los que sirven como él tienen este derecho y ejercen este derecho. 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En otras palabras, ¿o acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la iglesia nos sustente? Ahora,
lanza una disertación justa inspirado por el Espíritu. 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es la primera carta a los Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Lo están escuchando? 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Recuerdan el mensaje? ¿Seguimos bajo la ley? Por acá arribita va a aparecerle el link para que ingrese, o en la caja de descripción para que lo escuche y lo disfrute. Aquí está usando de una manera legítima la ley mosaica. 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Por quién está preocupado Dios más? ¿Por los animales o por los que le servimos? Esa es la pregunta que Él está haciendo ahí en el versículo 9 y en el versículo 10. Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Es lo justo, es lo correcto, es lo debido, es lo sensato. No es diabólico, no es avaro, no es abusivo, no es explotación, no es aprovecharse, no es una usufructuación perversa, no, todo lo contrario, es una usufructuación justa. Justa. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, subraye eso, si otros participan. Ve lo que está haciendo Pablo, está reconociendo que otros ejercen ¿qué? Este derecho. ¿De qué? De cegar lo material por sembrar lo espiritual. ¿Cuál derecho? De sembrar, de cegar lo material por sembrar lo espiritual. Está admitiendo, está validando el mismo apóstol, el último de los apóstoles del Señor Jesucristo. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Yo tengo derecho para participar de este derecho, pero no lo voy a hacer, Corintios, no con ustedes. Por eso les aclara, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, porque a ustedes les ofende esto. Para ustedes es una carga esto. Y están tropezando en esto. Entonces, ¿saben qué? Yo no quiero nada de ustedes. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Mire que vuelve a retomar esa disertación y sigue ponderando el derecho que tiene todo aquel que sirve a Cristo sembrando lo espiritual. Él no lo descuida. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo que en este tiempo el diablo iba a trabajar para que los que le sirven a Cristo sembrando lo espiritual pierdan ese derecho y los señalen como explotadores, recostados, ladrones, aprovechadores, ávaros, amantes del dinero. Por eso el Espíritu Santo dice a través de Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Está contradiciendo Pablo este derecho?
porque él decidió no tenerlo para con los corintios. ¿Está imponiendo Pablo lo que él decidió hacer con los corintios? Él no le mandó un mensaje a Cefas ni a los demás apóstoles diciéndoles ustedes. No. 14. Así también, mire cómo remata. Así también ordenó el Señor, ley de Cristo. Ordenó el Señor, ley de Cristo, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mire, una persona, cualquiera que sea, que se imponga diciendo lo contrario a esto, está luchando contra Dios. Es grave, está luchando contra Dios. Lo justo es que los que siembran lo espiritual recojan lo material. Es bíblico, es bíblico. Pablo decidió no hacerlo con los corintios porque eran unos cabezas duras, pero usó de este derecho con las demás iglesias. Ya lo leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 8. Si no hubiera así, ¿cómo hubiese vivido Pablo? ¿Cómo hubiese vivido? ¿De dónde hubiera sacado para poder vivir? Para poder pagar el arriendo del lugar donde lo pusieron preso, en el lugar que le dieron la casa por cárcel. ¿Cómo hubiera hecho él? Para tener en todo lo suficiente y en abundancia. Porque eso es lo que dice en Filipenses 11:8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Iglesias como las de Macedonia, las de Galacia, las de Filipos. Tanto que como autoridad apostólica, no solo enseña esto, sino que también lo ordena, como lo vimos en la primera carta a los Corintios 16. Ordena a las iglesias dar con generosidad, y esa no se la perdonó ni siquiera a los corintios. Ustedes deciden, pero les ordeno dar con generosidad. Lo leímos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Usó su autoridad apostólica. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, como si fuera el diezmo. Impresionante, ¿no? Como si fuera el diezmo. No dije que es el diezmo. Algo que la mayoría hacemos y no nos ha quebrado, o que la mayoría hacíamos y no nos quebró. ¿Qué? Diezmar. ¿Qué? Diezmar. Yo todo lo contrario, yo por diezmar a mí me fue bien. Yo nunca quebré. Y Dios siempre vio mi corazón. Y hasta Colgate da testimonio, oiga, que por diezmar Dios la hizo prosperar. Pero Pablo ya aquí está aclarando las cosas para ellos y ahora a nosotros a través de su servidor. Y termina diciendo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nosotros debemos cumplir la ley de Cristo, dada por Él, de parte de Dios, y que dio Cristo también a través de sus apóstoles, excepto de Judas, el que lo traicionó. Entonces, aquí está Saulo de Tarso, dejando esta regla para los que estamos bajo la gracia. Y permítame llevarlos en el tiempo a lo que yo llamo
la época de adelanto de la gracia luego de la caída. Les voy a llevar al tiempo que yo llamo la época de adelanto de la gracia luego de la caída. Y ese tiempo es el tiempo de Abraham. Y lo llamo un adelanto de la gracia porque Abraham, antes de la ley y luego de la caída, lleva el fruto que solo quien confía en Cristo, quien ha recibido su gracia, puede llevar. ¿Y cuál es ese fruto? Ser muy generoso a la hora de dar. Ay, pero mi pastor, David también. Claro, David también, no es que es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero quiero hablarles de Abraham a esta altura del mensaje por el Espíritu Santo. Tan generoso fue Abraham que sin haber ley dio los diezmos al prototipo de Cristo. Dio los diezmos de todo. Estoy hablando que Abraham da los diezmos de todo al prototipo de Cristo. ¿Quién es el prototipo de Cristo en tiempos de Abraham? Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo también. Eso era Melquisedec, rey de Salem, prototipo de Cristo, según Hebreos 7. Y nuestro padre Abraham, ojo con lo que voy a decir, el padre de todos los creyentes, según Romanos 4, 9 al 12, quien creyó, estoy hablando de Abraham, y confió en Dios y cuya fe le fue contada por justicia. Tremendo. Cuya fe le fue contada por justicia. Y aquí abro un paréntesis para decir que partiendo de la fe de Abraham, cuando le es contada por justicia, es que se inspiran los apóstoles para instaurar la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación nace de la vida y testimonio de Abraham. La doctrina apostólica de la justificación. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Diezmar. Diezmar. ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención? Que lo haya hecho sin ley. Sin ley. Esto me recuerda a mi hermosa pastora Carmen, que todavía no era cristiana y con la colaboradora que tenía en su casa mandaba los diezmos a la iglesia. Ay, Dios bendiga a mi pastora. Por eso Dios le ha dado lo que le ha dado. Sin ser cristiana, sin ser convertida. Y Abraham, sin ley, entrega los diezmos de todo. Se le ocurre lo que para el mundo es una idea estúpida, loca, pero para nosotros, los que estamos bajo la gracia, es muy coherente y cuerda. Entonces, cuando realmente se confía en Dios, usted se entrega a todo lo que Dios es. Cuando realmente usted confía en Dios, usted se entrega a todo lo que Dios ha hecho. Cuando realmente usted confía en Dios, usted se entrega a todo lo que Dios hará. Y vive guiado por el Espíritu y no por la letra. ¿Por qué no vive guiado por la letra? Porque la letra escrita en el papel del libro que tiene en sus piernas y se llama Biblia, ya a usted le fue revelada en el corazón. Porque usted no lee, usted escucha la voz de Dios cada vez que lee. Usted no recibe una información, a usted le queda escrita la palabra en el corazón. Por eso Abraham hizo algo que todavía no estaba en papeles, todavía no estaba en tablas de piedra. ¿En dónde estaba lo que hizo Abraham? En el Espíritu de Dios, en el cardio divino. De ahí que todos los creyentes debemos seguir ¿qué?
las pisadas de Abraham, el hombre de fe. No las pisadas de uno que cumpliera la ley de un rito que Dios exigió. No tenemos que seguir las pisadas de Moisés. No en ese sentido, por lo menos no en ese sentido, sino las de Abraham. La promesa de ser bendecido, ser de bendición y heredar el mundo le vino a Abraham es por la fe, para que sea por gracia y no por ley. Romanos 4:13 al 16. Ahí yo aplaudí en mi corazón. Abraham le diezmó de todo, en cierto modo. ¿A quién? ¿A quién? Según Hebreos 7, a Cristo. A Cristo. Cuando le da los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y lo hizo, y soy enfático, sin que hubiese una ley escrita en tablas de piedra ni en pergaminos. O sea que Abraham no solo reconoce de este modo, ¿cuál? Diezmando, que a Dios le debía todo, sino que fue ¿qué? ¿Fue qué? Generoso. ¿Fue qué? Generoso. Porque él no lo leyó en un lugar para luego hacerlo. Él lo vio en su corazón y le nació porque Dios se lo mostró para él hacerlo. Y por eso cuando dio de generosidad, no porque le tocó. Sí, usted aplaude por eso. Abraham fue generoso para con Dios al diezmar algo que bajo la ley de Moisés, para la mayoría, ¿sabe qué se volvió? Una carga en vez de un deleite. Tan carga se volvió que en los tiempos de Malaquías Dios tuvo que decirles a través del profeta: ustedes, toda la nación, me han robado. Y son tan cínicos que dicen: ¿en qué te hemos robado, papito Dios? Y el Señor les dice: pues en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso malditos sois con maldición toda la nación. Porque para la mayoría de ellos, con el tiempo, la ley del diezmo se volvió una carga. Pero no con Abraham. Para Abraham, diezmar era todo un deleite. Un deleite. Lo hizo voluntariamente. No lo hizo por necesidad. No. Tampoco con tristeza, sino con alegría. Y lo hizo bajo la influencia del régimen de la generosidad que resulta de una fe que obra por el amor. Lo vuelvo a decir, lo hizo bajo la influencia del régimen de la generosidad que resulta de una fe que obra por el amor. Yo no sé usted dónde haya escuchado un mensaje como este, pero yo me siento privilegiado. Yo me siento muy privilegiado. Con razón, más adelante, cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo en sacrificio, y curioso, porque nunca le pidió los diezmos de todo, pero sí le pidió su único hijo en sacrificio. Y los que hoy hacen huelga porque toca diezmar, porque en esa iglesia diezme, no critique, déjelos, Dios les va a revelar. Dios los va llevando en crecimiento como a nosotros. Usted no critique. Usted no critique. Yo diezmé también y a mí eso nunca me quebró, me trajo fue bendición. Porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Oiga, ¿y qué estaba diciendo? Se me fue. Como dicen por ahí, se me fue la paloma. ¿Qué venía diciendo antes de que dije que no critique? Le estaba pidiendo ahora a su hijo. Mire, y sabe, el Espíritu Santo me decía que quien es generoso, todo el que es generoso, sabe en qué momento es justo dar. Pero no lo puede saber si no tiene la gracia de Dios. Si no pasa por indolente, por indiferente, por negligente, por desobediente, por irreverente, por antipático, por apático.
Pero cuando usted está viviendo por fe y no por la ley de Moisés, usted como Abraham va a saber exactamente que hay que diezmar. Y le van a hacer dar. En este caso, para nosotros en este tiempo, ofrendar con generosidad. Y una persona que tiene esto va a obedecer a Dios cuando le manda a dar sin murmurar, sin pensar mal. Porque Dios le dijo a Abraham: ahora dame a tu único hijo, dame tu amado, sacrifícamelo. Y Abraham temía tanto a Dios, amaba tanto a Dios, que dijo: listo, mi Señor, ¿cómo no te voy a matar mi propio hijo si me lo pides? Al que amo, te lo doy. Pero ¿sabes qué creo? Soy tan loco con la fe que tengo en ti, que lo mato y luego me lo resucitas. Y luego me lo devuelves. Por eso le voy a decir a mis siervos que nos esperen aquí. Subiremos, te adoraremos y luego regresaré con mi muchacho. El padre de la fe. Por eso todos los generosos saben que no importa que Dios le pida, Dios le devolverá lo que le dé a él multiplicado. Porque darle a Dios es prestar. Y es hacer que él multiplique. Así como el que le da al pobre le presta a Dios. Impresionante. Abraham no le negó su único hijo. No se sintió confundido, sino que en fe por amor procedió. Hermoso. Esta generosidad es la regla que distingue a quienes, a los que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De modo que aunque la iglesia primitiva nunca tocó el diezmo como una ley en la era de la gracia, pese a que nuestro padre Abraham dio estando bajo la gracia por su fe, la iglesia primitiva en cabeza del liderazgo apostólico inspirado por Dios y toca la ofrenda generosa, que obviamente rebasa el diezmo, sobre todo bajo la dispensación de la ley, ya que hay que dar el 10 de lo que va recibiendo, mientras que bajo la dispensación de la gracia el mandato de dar es conforme está recibiendo. Escrito está: el día de congregarse cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado y délo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a dar usted? ¿El diezmo de lo que le llegó o conforme Dios le dio? Yo preguntaba hace 8 días, si a usted le llegan ahorita 50,000, ¿cuánto daría? Yo doy los 50. Entonces yo me imagino que el que le llegó 50 esa semana no se los comió y los viene a dar. Ay, Señor. Yo sé que usted no se persina porque ya es convertido. Así es. La gracia supera la ley. La gracia, ¿sabe a qué nos lleva la gracia? Por amor, dar la vida por nuestros amigos. Así de generosos nos volvemos. Fue la gracia lo que hizo que por amor hoy con mi esposa lo hayamos dejado todo. Y en esa colada entró Juanchito, Andresito, Sarita. Y ahora Andresito tiene colita, Tatiana y Avi. Ahí entraron. Ahí entraron. Y solo en la medida que uno deja por esa generosidad, verá 100 veces multiplicada la bendición que dejó por servir a Dios.
Póngase sobre sus pies y déle ese aplauso al Señor como tiene que ser. Y ya para entrar en una oración, quiero terminar con esto. De pie, por favor, un momento, pero sin dejar de estar conectado con Dios. Miren lo que voy a decir de parte del Espíritu Santo. Aunque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, aclara de su boca que de la ley más importante que el diezmo es la justicia, la misericordia y la fe. Eso está escrito en Mateo 23. Al final, Él especifica a los que guardan la ley mosaica y a los que siguen viviendo por la ley mosaica. Eso lo dejó claro. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, yo estoy librando aquí un montón de almas y también Dios me está guardando de que su sangre corra sobre mi cabeza, ya que se deje confundir, que Dios no tuvo una revelación de este mensaje, que Dios lo guarde. Si usted vive por la ley mosaica y no por fe, se lo voy a decir. Si usted vive por la ley mosaica y no por fe, usted tiene que seguir diezmando y ofrendando. Sencillo. Así sea más importante seguir la justicia, no puede dejar de diezmar y ofrendar. Así sea más importante seguir la misericordia, no puede dejar de diezmar y ofrendar. Así sea más importante la fe, y entiéndase por fe en Mateo 23, no certeza de lo que se espera, ni convicción de lo que no se ve, porque el que vive la ley mosaica no puede vivir por esa fe. Esta fe aquí es fidelidad, obedeciendo a Dios. Así sea más importante obedecer a Dios, usted no puede dejar de diezmar y ofrendar. Mas para los que viven por la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, mas para los que viven por la fe, que es un don de Dios, por oír el evangelio de Jesucristo, ahora deben cumplir con la ley de Cristo dada también por los apóstoles originales. Los demás, lo digo con respeto, son un remedio. Son un remedio. Lo digo con mucho respeto. Es una manera de decirlo y que quede claro. Donde la justicia, en esta era de la gracia, la justicia de la cual habló Jesús en Mateo 23, cobra más fuerza, porque Él es el que dice, no desde el monte Sinaí, sino en Getsemaní: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No lo digo Moisés, lo digo Jesucristo, porque en la era de la gracia, la justicia cobra más fuerza. En la era de la gracia, la misericordia cobra más fuerza, porque ese mismo día que dijo eso que acabo de decir, también dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en cuanto a la fe, Él como nunca lo resaltó: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si fueres infieles con las riquezas injustas, ¿cómo podréis recibir las propias? ¿Cómo? El Señor habla de fidelidad en la gracia. Y esto debe seguir haciéndose
sin dejar de ser generosos. En la gracia, si somos capaces de obedecer a Dios en todo, sin dejar de ser dadivosos, comenzando para con la obra del Señor y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y la familia de la fe. En esto debemos perseverar. ¿Qué debo hacer, pastor? En primer lugar, renunciar al orgullo, así usted crea que no lo tiene. Señor, si en mi vida hay orgullo, yo renuncio en el nombre de Jesucristo. Pero no con ese tono tan dulce. No, usted le está hablando al orgullo. Al orgullo no le hable con dulzura, háblele con autoridad. Y ahora renuncia a la ignorancia, a la obstinación, también a la insensatez, al vicio de provocar discusiones, a una mente perversa, a la malicia. Renuncie a la incredulidad, a la duda, a la desobediencia, al amor al dinero, en el nombre de Jesucristo. Y póngame en el título, por favor, usted en su corazón va a marcar en esta opción múltiple. A, diezmos y ofrendas. B, ofrendas generosas. C, todas las anteriores. O D, ninguna de las anteriores. Marque ya.